Bueno, que el Señor les bendiga. Luego de algunos problemitas con la señal de internet, podemos estar otra vez transmitiendo. Oramos para que el Señor bendiga la transmisión. Y hoy estamos desde la iglesia, ¿no?, transmitiendo el mensaje. Esperemos que pueda ser de bendición para cada una de sus vidas. Les invito a abrir su Biblia, su tablet, su celular, en Santiago capítulo 1, versículo 12, y dice allí el apóstol Santiago, versículo 12 al 15: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Oramos al Señor, que Él hable a nuestras vidas. Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia y te pedimos que tu Espíritu Santo tome control ahora de este mensaje. Que, Señor, vos estés cautivando con tu palabra el corazón, la mente de cada uno de los que me escucha, Señor, hoy, y que realmente tu palabra pueda producir fruto que glorifique tu nombre. Señor, dejo mi vida ahora en tus manos, te pido que me unjas y que unjas esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Yo le puse como título a este mensaje: un enemigo llamado tentación. Saben, este pasaje obviamente está hablando de este enemigo, ¿no? Espiritual, que es la tentación. Cuando uno escucha la palabra tentación, normalmente, inmediatamente nos ponemos a pensar que la tentación tiene que ver con los deseos carnales y con la tentación sexual, etcétera, etcétera. Y si bien esto es cierto, porque también la tentación sexual, la carne, tiene que ver, aquí el pasaje habla de la concupiscencia, esos deseos carnales que nos llevan a hacer lo que no agrada a Dios, ¿no? Nuestra naturaleza caída nos lleva muchas veces a hacer esto. Sin embargo, la realidad es que cuando hablamos de tentación, el concepto de tentación es mucho más amplio y no se limita solamente a la tentación sexual o a la tentación carnal. De hecho, cuando Jesús fue tentado en el desierto, podemos ver que Él fue tentado 3 veces por Satanás allí en el desierto antes de comenzar su ministerio, y ninguna de las tentaciones tuvo que ver con el sexo, sino que Satanás lo tienta diciéndole: si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tirate del pináculo del templo, porque la palabra dice que mandará sus ángeles, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, estas 2 tentaciones tenían que ver con que él probara que era realmente el Hijo de Dios. Y la tercera tentación, apuntaba a la codicia de gobernar el mundo, de tener reinos y posesiones mundanas. Todo esto te daré, le dice el diablo, si postrado me adorares, ¿no? Es por eso que, cuando uno se introduce en este tema, y yo al introducirme en este mensaje, quiero aclarar esto, ¿no? Para que en tu mente, si bien tenemos que considerar las tentaciones sexuales, pero no quiero hablar solamente de esto, sino que el Señor quiere que puedas identificar en tu vida la tentación en cualquiera de sus formas, no solamente en el aspecto sexual. De hecho, yo hice una lista, ¿no? Porque podemos ser tentados en muchos aspectos y en muchas áreas de nuestra vida. Yo, por ejemplo, puse, ¿no?, que podemos ser tentados a codiciar excesivamente cosas materiales, ¿no? El materialismo. Podemos ser tentados también a
de repente al ocio, a la holgazanería, a mantener algunos vicios determinados en nuestra vida, ¿no? Algunos ceden ante la tentación de los vicios, el cigarrillo, la droga, el alcohol y tantas cosas, ¿no? Podemos tentarnos a no obedecer a Dios, a no hacer la voluntad de Dios, a no congregarnos, a no leer la palabra de Dios, a no orar, a no buscar realmente la presencia de Dios. Podemos ser tentados a no perdonar, a guardar rencor. Podemos ser tentados a envidiar o tener celos de otras personas. Podemos ser tentados realmente a tener malos pensamientos acerca de otras personas, incluso de nuestros líderes. Bueno, ¿cuántas tentaciones? Esta lista podría continuar, pero la realidad es que la tentación puede abarcar todas las áreas de nuestra vida y podemos ser tentados en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Entonces, como podemos ver, este enemigo te va a atacar y te va a atacar en el área de tu debilidad, obviamente, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Y para que podamos entender, bueno, cómo manejar la tentación, cómo poder tener victoria en la tentación, cómo vencer a este enemigo espiritual, yo quisiera que observemos algunos aspectos importantes que tienen que ver con la tentación. Bueno, el primer aspecto importante de la tentación es que la tentación no es pecado, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, dice en la Nueva Traducción Viviente, lo dice así: las tentaciones, que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. La Nueva Biblia Viva lo dice de esta manera: ustedes no han pasado por ninguna tentación, presten atención, que no sea común al género humano. Es decir, las tentaciones son naturales al género humano. No hay un solo hombre, no hay una sola mujer en la tierra que no haya experimentado tentaciones en algún área de su vida, ¿sí? Pero pueden estar confiados en la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que pueden resistir. Entonces todos somos tentados en algún área de nuestra vida. Sin embargo, la tentación, hermanos, no es pecado, ya que, como leíamos recién, ¿no?, es algo natural en la vida de cada ser humano. Lo que sí es pecado, obviamente, es que cedamos a la tentación. Lo que sí es pecado es que nos rindamos, que seamos vencidos por la tentación y, como decía el pasaje que leímos en Santiago, consumamos el pecado, ¿sí? Por eso Martín Lutero, él decía algo interesante. Él decía: no podemos impedir que los pájaros revoloteen en nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que vengan tentaciones. Que seas tentado o tentada en algún área de tu vida no te hace ni más ni menos espiritual. Es más, yo creo firmemente que cuanto más uno se dispone a servir a Dios, a hacer la voluntad de Dios, cuanto más uno representa una amenaza para Satanás y para el reino de las tinieblas, bueno, justamente Satanás te va a tentar más, te va a atacar más en el área de tu debilidad, porque él quiere impedir que el plan de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida, ¿sí? Entonces, si la tentación, hermano, fuera pecado, entonces en Santiago, como leímos recién, capítulo 1, versículo 12, no diría bienaventurado el varón que soporta la tentación. Diría bienaventurado el varón que no es tentado, el varón que no tiene tentaciones. Pero en realidad no, el problema no es la tentación, sino el problema es no ser capaces de soportar la tentación, ¿no? Incluso, como vemos en
la introducción, ¿no? Jesús mismo fue tentado, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, ¿quién podría decir que Jesús pecó, ¿no? De hecho, dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todas las cosas, después lo vamos a ver, pero sin pecado. Entonces, la tentación no es pecado. Así que no dejes que Satanás te acuse, no dejes que porque tengas luchas, porque tengas debilidades, porque a veces el enemigo te tienta, no dejes que Satanás use esas circunstancias para hacerte sentir indigno, para hacerte sentir que sos carnal, que no amás a Dios, y todas esas mentiras que normalmente vienen a nuestra vida, ¿sí? Respecto a esto, Hebreos 4, 14 al 16, justamente el pasaje que mencioné recién, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿no? Porque las tentaciones van a apuntar a tus debilidades. El diablo sabe muy bien a dónde atacarte. Sino uno, presta atención a esto, uno que fue tentado en todo. Y entonces cuando yo leía esto, uno que fue tentado en todo, me hace pensar que Jesús fue tentado aún en aquellas cosas que tal vez muchas veces nos da vergüenza. Que las tentaciones de Jesús no se limitaron solamente a estas 3 tentaciones en el desierto, sino que el enemigo muchas veces lo tentó en otras áreas. Hasta me animaría a decir que Jesús fue tentado hasta en el área sexual, porque Él se hizo hombre. Y acá lo dice, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, y ese pero es tremendo, sin pecado. Entonces, más claro, imposible, se puede ser tentado pero sin pecar. La tentación no es pecado. 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? De la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, primer aspecto que tenemos que entender, la tentación no es pecado. Segundo aspecto, las fuentes de tentación son la carne, nuestra carne y Satanás, ¿sí? Otra vez conviene mencionar la tentación de Jesús en el desierto. Vemos que allí la fuente de tentación fue el mismo diablo, Satanás, ¿no? Satanás, cuando pasaron los 40 días de ayuno y Jesús tuvo hambre, vino Satanás para tentarlo, dice la palabra del Señor. Los versículos 13 al 15 de Santiago 1 que leímos hoy también muestran cómo nuestra concupiscencia, es decir, nuestra naturaleza caída que nos lleva a hacer lo que no, o que quiere hacer lo que no agrada a Dios, usa la atracción, usa la seducción para tentarnos, ¿no? Allí leíamos, ¿no? Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Sí, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, ahí entonces vemos las dos fuentes de tentación. Satanás por un lado, el diablo que viene a tentar y usa sus demonios para traer tentaciones, y también nuestra carne, nuestra naturaleza caída, ¿sí? En Mateo 26, 41 Jesús le dice a sus discípulos: velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentaciones. Y ahí entonces Jesús les dice algo interesante. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne, la naturaleza carnal es débil. Por eso ellos necesitaban velar y orar. Entonces, fíjense cómo Satanás se vale de nuestra naturaleza para traer tentación, porque dice la carne es débil. Bueno, he contado un chiste muchas veces sobre esto. Un pastor estaba predicando sobre esto, no yo, ¿no?
Y tampoco el hermano que voy a hablar de ahora es Juan, ni mucho menos. Pero bueno, y estaba predicando este pastor que la carne es débil, ¿no? Y todo esto, y el hermanito que no era Juan, se levanta y dice, eso es mentira. Y todos dirán, ¿y cómo que es mentira? Que si la palabra de Dios dice que la carne es débil. Dice, no, esto es mentira porque a mí la carne siempre me gana, ¿no? Bueno, pero la carne es débil, ¿no? Carnalmente somos incapaces de resistir a la tentación, ¿no? La carne es débil y Satanás lo sabe, y Pablo por esto, él mismo, él decía que él estaba luchando porque el bien que quería hacer no lo hacía y el mal que no quería hacer, eso es lo que terminaba haciendo. Y él ahí en Romanos 7, él habla de esta lucha interna que cada ser humano sobre la faz de la tierra y a lo largo de la historia ha experimentado y seguirá experimentando, porque estas son las dos fuentes de tentación. Entonces Satanás conoce cuáles son incluso tus áreas débiles, porque las fuentes estas se combinan, Satanás y nuestras debilidades, nuestra carne. Y entonces Satanás siempre te va a apuntar a ese área débil de tu vida, ¿no? Él siempre va a apuntar a esos aspectos. Por eso es muy importante que podamos discernir, por un lado, las fuentes de la tentación, pero que también podamos tener identificadas cuáles son nuestras áreas débiles. ¿Para qué? Para que el Señor se haga fuerte en nuestra debilidad, porque nosotros solos no podemos. Si Satanás sabe que hay un área vulnerable, vieron que en la guerra los soldados en la antigüedad se cubrían la cabeza con un casco, el yelmo, y con una coraza se cubrían todo el tórax. ¿Por qué? Porque ahí estaban los órganos donde si les daba una flecha, los mataba en el acto, y el escudo, y protegían siempre esas áreas, porque una cosa era un flechazo, no sé, en una pierna, en un brazo, y otra cosa en la cabeza o en el corazón. Bueno, tenés que identificar cuáles son las áreas en las cuales sos débil. Y déjame decirte que todos tenemos debilidades. Acá no hay superhombres, todos tenemos debilidades. Y es de soberbio y es de necio negar nuestras debilidades. Tenemos que identificarlas. ¿Para qué? Para fortalecer esas áreas débiles, para buscar ayuda, para confesar, para que el enemigo no tenga de dónde agarrarnos y para que el Señor, como le dijo a Pablo, ¿no? El Señor se haga fuerte en nuestra debilidad. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿sí? En tercer lugar, la tentación siempre busca nuestra destrucción. Este es el tercer aspecto importante de la tentación. La tentación siempre lo que va a buscar, por seductora que parezca, por lindo que parezca el panorama, va a buscar destruir tu vida, es para destruirte. No hay tentación que venga del enemigo o de tu carne que sea para bendecirte, para edificarte, por más que parezca muy linda, ¿no? Los versículos 14 y 15 en especial manera que leímos hoy lo dicen, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia de su carne es atraído y seducido. Entonces, dice el 15, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz, ¿qué cosa? Muerte. Literalmente, Satanás lo que quiere es destruir tu vida, es matarte, ¿no? Por eso también Jesús decía, ¿no? Que el ladrón, allí en Juan 10:10, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo Satanás busca matar, hurtar, matar y destruir? Bueno, haciéndote pisar el palito con la tentación y haciéndote caer en sus trampas diabólicas, en el pecado, ¿sí? Entonces la tentación, si bien no es pecado en sí misma, sí es algo malo, ¿sí? No es pecado, pero es algo peligroso, es algo malo y es algo que nos va a buscar empujar
al pecado y a la destrucción y a la muerte. En Juan 8:34 Jesús también dice, ¿no?, en la Nueva Versión Internacional lo dice así: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Entonces, el pecado, la tentación consumada, el pecado te esclaviza. Y no he visto un solo esclavo a lo largo de la historia que sea feliz, ni que tenga una vida abundante. Todo lo contrario, los esclavos normalmente morían sin pena ni gloria. Eso es lo que Satanás quiere para tu vida y para mi vida. Por eso va a tentarte para que caigas en el pecado y caigas en esclavitud y en destrucción. La tentación entonces busca destruir y matar todo lo bueno en tu vida e impedir que el plan de Dios de vida eterna, de vida abundante, se cumpla en tu vida, ¿sí? Estos días hemos visto cómo murió Maradona, ¿no? Un hombre que económicamente tenía todo para ser feliz, todo para vivir muchos años. Sin embargo, es una realidad que los excesos, el descontrol, el pecado literalmente, eso es lo que hace el pecado, ¿no? Los vicios, las malas compañías terminaron acortando literalmente su vida, y es muy probable que si él no se arrepintió, aunque sea a último momento, tenga que pasar una eternidad lejos de Dios, bajo condenación. En cuarto lugar, Dios nos proveyó de armas espirituales para vencer la tentación. Esto es muy importante, ¿no? El Señor te proveyó a vos y a mí de armas espirituales para que podamos vencer, ¿sí? Porque como dice la palabra, no es con ejército, no es con fuerza, no es con capacidad humana, es con la ayuda de Dios que podemos vencer. El versículo 12 decía, ¿no? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, es decir, que es posible soportar y vencer la tentación. Eso de que no, yo no cambio más, eso de que no puedo, eso de que es imposible, es mentira. Es imposible, pero en tus fuerzas y en mis fuerzas, ¿no? Humanamente es imposible. Por eso es que no alcanza con nuestras fuerzas, ni siquiera alcanza con tus buenas intenciones para vencer las tentaciones, sino que sí o sí vas a tener que echar mano, si querés vencer, de las armas espirituales que el Señor nos dio. Por eso el apóstol Pablo decía que él no podía hacer el bien. Él estaba describiendo, no es que Pablo está diciendo que él era dominado por el pecado y llevaba una doble vida. Lo que él está describiendo es la incapacidad del hombre natural para vencer el pecado que no quiero cometer, el mal que no quiero hacer, eso hago, decía Pablo, describiendo al hombre natural, no su realidad en realidad. No está él diciendo que él estaba viviendo una doble vida, y el bien que quiero hacer, eso no puedo hacer, ¿sí? También el apóstol Pablo en 2 de Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, no es capacidad humana, no es buena intención, no son buenas intenciones. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿sí?, del enemigo. Algunas de estas armas que quiero mencionar lo más rápido posible son, primero, primer arma, anótatelo ahí, la obra redentora de Cristo, ¿sí? Cuando leemos, por una cuestión de tiempo, anotá el pasaje, Romanos 7, 14 al 25, no lo voy a leer todo, pero sí, ahí Pablo, como decíamos, él describe, ¿no?, su condición humana, ¿no?, su incapacidad para vencer la tentación, para vencer el mal en su vida, y entonces dice el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias doy a Dios, dice entonces, cuando Él le es revelada la gracia, la misericordia, la obra redentora de Cristo, Él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y el 8, capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es el primer paso. Haber sido redimido por Cristo de la maldición de la ley y de nuestros pecados y de nuestra carne, experimentar la gracia de Dios es el primer paso para poder vencer las tentaciones, para que nuestra posición delante de Dios cambie y podamos vencer las tentaciones. Si no, es imposible. Si tu posición delante de Dios no cambia, si no sos reconciliado por medio de la sangre de Jesucristo, de su gracia, de su justicia, es imposible que puedas hacer frente a tus deseos carnales y a las acechanzas, a las tentaciones del enemigo, ¿sí? Por eso también en el capítulo 6, versículos 12 al 14, el apóstol Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Otra vez habla de la naturaleza caída. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros, a Dios como instrumentos de justicia. Y prestad atención a lo que dice acá, porque el pecado, en esta nueva posición de hijo de Dios, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, o no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios, la obra redentora de Cristo, te posiciona para enfrentar y vencer las tentaciones. Otra arma poderosa, la unción del Espíritu Santo, ¿sí? El capítulo 8, versículo 1 al 13, también el apóstol Pablo habla de los que andan en la carne y los que andan en el espíritu, y entonces dice, porque lo que era imposible, versículo 3, ¿no? Para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, ¿no? La consecuencia, lo que el diablo quiere hacer, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿no? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, etcétera, etcétera, y los que viven según la carne, versículo 8, no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, ¿cómo? Por su Espíritu que mora en vosotros, ¿sí? Así que deudores somos, no a la carne, sino al Espíritu, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Solo por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. La carne no mata a la carne. Miren, yo soy peluquero y hay una ley de colorimetría que dice que la tintura no aclara tintura. Es decir, vieron que hay mujeres que tienen un chocolate o un negro en la cabeza, una tintura, y se quieren hacer rubias. ¿Y qué hacen? Se ponen un rubio, se pusieron un 9-1. Consecuencia, la raíz le queda rubia naranja encima, y las puntas o el resto le queda oscuro. ¿Por qué? Porque la tintura no aclara tintura. ¿Qué hay que hacer cuando hay un color oscuro y quieres aclarar? Hay que decolorar, usar polvo decolorante o algún aclarante para decolorar ese pelo. Bueno, ¿por qué? Pues la tintura no aclara tintura. Y vos decís, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, la carne no mata la carne.
Las armas carnales son ineficaces contra los deseos de la carne. Las buenas intenciones no sirven. Solo a través del Espíritu podés hacer morir las obras de la carne. Por eso tenés que buscar la unción del Espíritu Santo para tener victoria, ¿sí? Y termina diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria al Señor, ¿no? Gloria al Señor por su gracia, por su sangre, gloria al Señor por su Espíritu y gloria al Señor por su palabra. Esta tercera arma, la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios. ¿Cómo venció Jesús a Satanás en el desierto? Con la palabra. Escrito está, le dijo, ¿no? Y el diablo también le dijo, escrito está. Pero Jesús perseveró en la palabra y venció, ¿no? Salmo 119, 9 y 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Interesante, guardar la palabra de Dios, conocer, comer, discernir, ser guiados por la palabra de Dios, ser impactados por la palabra de Dios, tiene poder para deshacer toda mentira y toda tentación del enemigo, ¿sí? A ver, ¿qué más tengo por acá? Sí, eso. Cuarta arma, la oración alerta o estar alertas en la oración. Yo le puse la oración alerta, si querés podés ponerle estar alertas en oración. Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Bueno, lo que dijimos hoy, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. A la tentación le tenés que ganar. ¿Cómo le ganás? ¿Cómo anticipás? ¿No? Es como el defensor de fútbol que anticipa un pase en profundidad del atacante, ¿no? Bueno, tenemos que anticipar la movida del diablo. ¿Y cómo lo hacemos? Estando alertas en oración, como una atalaya. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice, sed sobrios. O sea, no estén mareados, no estén distraídos, estén despiertos, sobrios, alertas, con todos los sentidos bien despiertos, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Interesante, la fe podés meterla dentro de la oración o usarla como un quinto arma si querés, tu fe en Cristo, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios también. Entonces, cuando estás en oración, cuando estás alerta, cuando estás lleno de la palabra de Dios, tu fe está bien fortalecida y podés resistir al diablo que anda como león rugiente, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿sí? Y en quinto y último lugar, podés buscar si querés más armas espirituales, pero las principales son estas: someterte a Dios y resistir al diablo. Quinta arma, sometete a Dios y resistir al diablo. Estas dos tienen que ir de la mano, no pueden ir separadas, ¿sí? Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero, someterse a Dios. ¿Sí? Algunos quieren resistir al diablo sin someterse a Dios, y eso no se puede. No podés hacer tu vida, no podés hacer tu propia voluntad, hacer lo que se te dé la gana y después pararte y querer hacer guerra espiritual y resistir al enemigo. No se puede. Ahora, cuando nos sometemos a Dios, estamos en sujeción a su palabra, a su voluntad, somos obedientes a Él, cuidamos nuestra santidad, lo amamos a Dios, buscamos, oramos, estamos alertas, todo lo que dijimos anteriormente, y nos paramos firmes y le decimos, Satanás, yo rechazo esta tentación en el nombre de Jesús, yo soy un hijo de Dios, y te parás y resistís al diablo, dice Él, huirá de vosotros. Todos estos puntos, hermanos, parecieran ser una simple teoría, algo muy básico. Por ahí alguno estará pensando, decime algo nuevo, todo esto yo ya lo sé. Ahora,
Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica en la vida cristiana, porque cuando esto vos no solo lo entendés mentalmente, sino que lo discernís espiritualmente y lo llevás a la práctica en tu vida, es una realidad que cuando esto sucede al diablo no le queda otra que huir, ¿sí? Y él no te va a hacer pisar el palito y vas a estar fortalecido con toda la armadura de Dios y vas a soportar la tentación, y eso te va a llevar al último punto de este mensaje, que es a la recompensa, porque resistir y vencer la tentación trae recompensa. Lo leímos hoy, ¿no? En el versículo 12 de Santiago, capítulo 1, y lo leíamos: bienaventurado el varón que soporta, que resiste, que vence la tentación. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, la tentación, la debilidad, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado, o ha prometido, a los que le aman, ¿sí? Vencer la tentación trae recompensa. Vas a recibir la corona de vida eterna. Vas a contar con el respaldo de Dios en tu vida. En Santiago recién 4:7 también leíamos, ¿no? El diablo va a huir. Vas a resistir y el diablo va a tener que huir. Y te va a dejar tranquilo y vas a sentir como vas a ser libre de la opresión. Esa opresión que pesa sobre tu cabeza va a ceder en el nombre de Jesús. Mateo 5:8, también allí Jesús dice: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Bueno, los que guardan su corazón del pecado, los que no ceden a la tentación, los que resisten a la tentación. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vas a ver a Dios, no solo el día que te mueras o el día que el Señor te lleva a su presencia, sino que vas a ver a Dios también en tu vida cotidiana, moviéndose en tu familia, en tus situaciones. Vas a ver a Dios manifestándose en tu vida y en tu entorno. Y por último, Romanos capítulo 8, versículo 6 dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, resistir a la tentación y andar en el Espíritu, dice, es vida y paz. Y más adelante decía Romanos 8, que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos también nos va a vivificar a nosotros. Realmente podría citar muchos más pasajes bíblicos, hermanos, que hablan de la recompensa, pero la realidad, yo creo que no hay mucho más para agregar. Si querés después seguir estudiando esto en tus devocionales diarios, la realidad es que todos somos tentados y que en estos últimos tiempos el mundo está tan convulsionado y está tan desviado del plan de Dios que hay tantas tentaciones, tanto materialismo, la pornografía por un lado, el materialismo por el otro, la incredulidad, la envidia, los celos, la falta de perdón. Dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, guerras, grieta, la famosa grieta que se manifiesta no solo en la política, sino en todos los órdenes de la vida. Y todo eso el diablo lo quiere usar junto con tu naturaleza caída para tentarte, porque él sabe que si cedes a la tentación, eso va a traer muerte. Pero acordate, repaso rápidamente y oro al Señor estos 5 puntos. Primero, acordate, la tentación en sí no es pecado. Lo que es pecado es ceder a la tentación. Segundo, la fuente de la tentación son Satanás y tu naturaleza caída, tu carne. Y entonces tenés que identificar tus debilidades para que Satanás no tenga de dónde agarrarte. En tercer lugar, la tentación siempre, no hay excepciones, va a buscar destruir tu vida y la de los que te rodean. Es para tu mal, no es para tu bien, por más que parezca linda. En cuarto lugar, Dios te dio armas espirituales: la gracia, la obra de Cristo, la unción del Espíritu, la palabra de Dios, la obra que está alerta, todo lo que mencionamos, someternos a Dios y resistir al diablo. Y por último, si te animás a pararte firme y a resistir
al tentador, vas a experimentar tarde o temprano y constantemente recompensa de parte del Señor. Quiero orar por aquellos que están luchando, que quizás que han incluso bajado los brazos, han sido débiles ante la tentación y quizás le fallaste. Bueno, hay misericordia de Dios también para tu vida hoy, pero tenés que tomar la decisión de empezar a hacer frente a la tentación y a decirle no al tentador, y vas a experimentar cosas tremendas en tu vida. Padre, te damos tantas gracias por este tiempo y te doy gracias por tu palabra, y yo te pido que ahora fortalezcas de manera especial, con tu unción, con tu presencia, con esta palabra, la vida de cada uno de los que me ha escuchado hoy. Espíritu Santo, manifiéstate, fortalece, Señor. Hacemos vallados, Señor, alrededor nuestro, de nuestros hermanos, de nuestra familia, para que el enemigo no nos toque. Tu palabra dice, Señor, allí en Pedro, Señor, que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, no cede a la tentación, porque la simiente de Dios que está en él le guarda y el maligno no le toca. Por eso, Señor, sabemos que el diablo, cuando nosotros nos paramos firmes y somos radicales en nuestra decisión, como dijimos la semana pasada, de determinarnos a ser fieles a ti, el enemigo no nos puede tocar. Padre, por eso fortalece a aquel que está luchando con sus debilidades, fortalece a aquel que está luchando con un vicio, fortalece a aquel que está luchando tal vez con la pornografía o con los malos pensamientos o con pensamientos de adulterio o fornicación, fortalece a aquel que está luchando con el materialismo, fortalece a aquel que está luchando con pensamientos de celos, de envidia, de odio, de rencor, de resentimiento, Señor, aquel que está pensando mal de su hermano. Señor, fortalece cualquiera sea la lucha o la debilidad, fortalece a mis hermanos y fortaleceme a mí también, para que podamos resistir aún en el día malo, como dice Romanos, Señor, o Efesios, y habiendo acabado todo, estar firmes, Señor. Padre, te bendecimos, y yo declaro que esta palabra no va a caer en saco roto. Yo declaro que esta palabra va a producir y va a dar fruto. Pero hoy nos determinamos, Señor, no solo a serte fieles, como nos determinamos la semana pasada, sino que hoy nos determinamos a pararnos firmes frente al tentador y a nuestra carne, y a no permitir que las tentaciones dominen y traigan muerte a nuestra vida. Te bendecimos, te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga y tengas un excelente domingo. Dios te bendiga.